Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan. Su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que escrito está: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tercer domingo del tiempo ordinario en su ciclo C. El domingo de la palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La liturgia de hoy pone de relieve la celebración de la palabra de Dios. Ya la primera lectura nos subraya la solemnidad con la que se proclama la ley divina. Hecho esto en la ciudad santa, en Jerusalén, donde en la plaza el pueblo se ha reunido ante el sacerdote Esdras, escriba, esto el año 444 a.C., ya después de la repatriación de Babilonia. El pueblo, lleno de alegría porque regresa a su patria, todos escuchan de pie, en silencio, atentos, esa proclamación de la palabra de Dios. Me llama la atención el detalle del llanto del pueblo. Esto como expresión del arrepentimiento de sus culpas,
sacadas a la luz por las lecturas escuchadas con atención. Y también, en fin, una gozosa reacción por esta solemne proclamación de la palabra de Dios. Este día está consagrado al Señor. No hay lugar para estar triste. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Al celebrar este domingo, la palabra lo hacemos todos los días como la primera mesa de cada Eucaristía, donde proclamamos solemnemente los textos sagrados y donde terminamos diciendo, después de la proclamación de estas revelaciones en las del Viejo Testamento, palabra de Dios, y en la proclamación solemne del Evangelio, donde nos habla la palabra encarnada, Verbum Domini, palabra del Señor, digo que nos preguntemos, ¿con qué actitud escuchamos y proclamamos esta palabra? Dice este texto de la primera lectura de hoy que todos escuchaban de pie y en silencio, atentos esa solemne proclamación de la palabra de Dios. Todos los cristianos venimos y nos reunimos también en asamblea para escuchar la palabra de Dios. Quisiera que nos preguntemos, ¿con qué actitud proclamo yo, predico yo esta palabra de Dios? ¿La respeto en su totalidad? ¿La presento fiel, completa, sin alteraciones, sin adulterarla y sin cambiarla? ¿Verdaderamente estoy siendo fiel a la tradición de la Iglesia que ha recopilado en el paso del tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estos textos bíblicos, estos textos sagrados? La primera parte del Evangelio de hoy, que nos introduce en el Evangelio de la Misericordia, como le llamó Dante Alighieri a este Evangelio lucano, se nos dice que hay un empeño por tratar de escribir la historia tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. En este prólogo de este Evangelio lucano podemos nosotros encontrar dos realidades. Primero, la tradición. En aquellos tiempos no existían grabadoras ni tecnologías contemporáneas donde se nos pudiera transmitir de viva voz estas enseñanzas que nos han sido escritas. Se han transmitido de generación en generación, primero por medio de la voz, de la información, es decir, hablándonos, contándonos, narrándonos los acontecimientos. Y una vez que hemos llegado a la posibilidad de transcribir, pues así se ha realizado. Estos escritos que recogen y resumen la voluntad de Dios, tanto para el viejo Israel en el Antiguo Testamento, como para nosotros el nuevo Israel, nuevo pueblo de Dios, y que nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo,
Ya el Evangelio de Juan nos dice también en el prólogo, et verbum caro factum est. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Preguntémonos, repito, ¿será que ustedes y yo valoramos, sabemos respetar, sabemos también estar atentos a esta proclamación que nos interpela, que nos confronta, que nos llama a arrepentirnos de las culpas, de los pecados, y que penetra profundamente, como dice la misma revelación, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que nos puede producir, porque así sucede de hecho, el gozo, la alegría por descubrir la voluntad de Dios expresada en su ley? El Evangelio nos presenta este domingo una proclamación de la palabra más modesta en su forma exterior, pero en realidad infinitamente más solemne. La escena está en Nazaret, en la sinagoga, donde Jesús solía llegar desde niño y donde ahora solemnemente se le entrega el volumen del profeta Isaías, siendo ya adulto, comenzando su vida pública. Jesús desenrolló aquel volumen de Isaías, esto no fortuitamente, sino providencialmente, y comenzó a leer aquello que está sucediendo in situ y que se refiere a su misión. Atención, hermanos, solo Jesús y solamente Él puede leer en primera persona, aplicándosela directo a sí mismo, esta profecía que hasta ahora se había leído con ánimo tenso hacia ese misterioso personaje anunciado por el profeta Isaías. Solo Él y solamente Jesús puede decir, concluida esta lectura, cómo termina el Evangelio de hoy. Hoy se ha cumplido lo que acaban de oír. Curiosamente, hermanos, no es el evangelista el que nos sugiere este acercamiento. San Lucas solo lo refiere, sino Cristo mismo, el que es objeto de esta profecía, está allí, presente, en persona, de pie ante su pueblo, lleno del Espíritu Santo. Y vino, como lo dice la profecía, para anunciar a los pobres, a los pequeños, a los humildes, el año de gracia del Señor, es decir, la salvación. Para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos. Es Él y solamente Él, Jesucristo, el Hijo del Padre, Hijo de la Santísima Virgen María, el cumplimiento de esta palabra solemnemente leída y proclamada. Él es la palabra eterna del Padre hecha carne en el seno purísimo de la Virgen María y que está entre nosotros. Jesucristo siempre está presente en la Escritura. Sí,
También en el Antiguo Testamento, esbozado en pincelazos, un tanto de veces claramente y otras no tanto. Pero es en ese Antiguo Testamento, que también es palabra divina, lo que nos prepara y que nos anuncia la venida, la llegada en la plenitud de los tiempos de este que es el Verbo, el Logos, la palabra por la cual fueron llamadas a la existencia todas las cosas. El Nuevo Testamento atestigua y difunde este mensaje. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Un día al otro le pasa el mensaje, y una noche a otra también lo pregona. Pero hoy pronuncia el Señor la palabra. Él es esa palabra hecha carne, y quienes escuchamos esta palabra sagrada, siempre nos vamos a encontrar con este Jesús de Nazaret. Y cada encuentro señala una nueva etapa en su salvación. El hoy es la novedad de Cristo. Con Él han llegado los últimos tiempos, que se siguen prolongando en el tiempo de la Iglesia Católica y en este tiempo nuestro, donde Jesús, a través de la Iglesia, como lo está haciendo aquí hoy, nos sigue dirigiendo el Evangelio, su palabra, la buena noticia, dirigiéndose siempre a los pecadores, a los cautivos, a los oprimidos, a los marginados, porque Dios no excluye a nadie, Dios no segrega a nadie, Dios nos llama a todos a la conversión. Que este domingo de la palabra de Dios nos haga pensar con qué actitud recibe usted y yo este mensaje. ¿Será que lo meditamos, lo rumiamos, lo saboreamos y sobre todo nos comprometemos para hacerlo vida en nuestra actitud y en nuestra conducta diaria? Así como el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos, así también tú y yo, hermanos, tenemos que ser vivos, fieles, constantes y perseverantes transmisores de este mensaje de Jesús que ha de resonar en toda la tierra. Amén.